o que usted ha creído, cuando eso vaya en contra de lo que dice la Biblia. Actitud. Ahora escuchen, para que lo pueda entender bien, ¿cierto? Fíjese lo importante, el título ya nos dice algo ya nos muestra algo. Dice, o sea, usted mismo, ¿cierto? Esté preparado, perdón, dice, siempre preparado, siempre listo, siempre atento a cambiar. Y ahí se viene lo terrible de esta noche, que no siempre queremos cambiar, ¿cierto? Pero dice acá, nos aconseja, ¿cierto?, el autor de este estudio, y obviamente inspirado, no, sí, no, inspirado, sí. Inspirado era cuando el Señor a uno, no, iluminado, ¿verdad? Estaba confundiéndome, ¿verdad? Tanta palabra. Iluminado, ¿cierto?, por el Señor. Dice que debemos estar siempre preparados a cambiar cualquiera cosa que le ha sido enseñada. Fíjese, cualquiera cosa que usted traiga desde hace años, que le ha sido enseñada, o tal vez, como dice acá, o que usted ha creído, cuando eso vaya en contra de la Biblia. No en contra de opiniones, en contra de la Biblia, no en contra de pensamientos, en contra de ideas, en contra de costumbres, no que yo lo hago así, tú tienes que hacerlo así, no, en contra de la Biblia. Ante la Biblia, ante la palabra del Señor, ya vemos la autoridad que tiene la palabra del Señor, deberíamos estar siempre dispuestos y no ser orgullosos a cambiar cuando estamos errados, porque la Biblia es la autoridad, ¿cierto? Nos muestra su autoridad por medio de la palabra. Entonces esta regla tiene que ver con la actitud. Más que técnicas, conceptos, estamos hablando, hermano mío, de su actitud. Cómo usted se presenta cada día para escuchar la palabra del Señor. Con qué actitud usted se sienta cada mañana en su devocional o en la tarde o en la noche delante del Señor. A veces predicamos, ¿cierto?, cuando los predicadores, cómo te postras ante el Señor, cómo vienes a orar, cómo vienes a la iglesia, ¿cierto? Predicaciones así tenemos. Pero en su casa, en su casa, ¿cómo te postras? ¿Cómo te sientas a leer? ¿Estás preparado? ¿Siempre preparado para que el Señor te instruya y te corrija? Porque la palabra es para eso, para corregir, ¿cierto? Para enseñar, para instruir, para redarguir. Entonces tenemos que estar siempre preparados. Es un tema de actitud. Lo más difícil, ¿sabes? Lo más difícil para aprender la Biblia, ¿por qué nos cuesta aprender la Biblia? Es porque lo comparamos con lo que sabemos o con lo que creemos saber. ¿Me entiende? Por ejemplo, vamos a la Biblia muchas veces para aprender, no vamos muchas veces a la Biblia para aprender lo que dice la Biblia, sino que vamos a la Biblia muchas veces para sostener mis ideas. Y buscamos con intenciones erróneas y para sostener nuestras ideas. Y tergiversamos, perdón, gracias, los versículos, ¿cierto? Y los acomodamos a nuestro favor, a nuestra conveniencia. Entonces, por eso es difícil cuando vamos a la Biblia, porque vamos muchas veces para buscar ideas que nos ayuden a sostener lo que yo creo, a lo que a mí me acomoda. Y nos vamos con un corazón humilde a ver lo que realmente dice la Biblia, aunque eso involucra un cambio en mi vida, un cambio en mi hogar, un cambio en mi entorno. Eso sí que es más difícil, ¿cierto? Eso pasa en las iglesias. Y aún uno puede ver también, ahora que yo he conocido el mundo de los pastores más a profundidad, también pasa entre los pastores. Discusiones por puntos de vista, discusiones por costumbres, discusiones por esto y por aquello. Y si pasa tal vez en lo más alto de las iglesias, como tal vez los pastores, así también pasa en la vida de los creyentes. Muchas veces vamos a la Escritura para complementar de alguna forma nuestros deseos carnales o ideas poco espirituales. Tomamos la Biblia y la torcemos, ¿cierto?, para nuestra conveniencia. Qué terrible es cuando hacemos eso. Pero ¿sabe?
Tal vez no lo hacemos todos los días, pero más de una vez lo hemos hecho. Torcemos las Escrituras y no leemos con los ojos y los sentidos totalmente abiertos a lo que Dios quiera decirnos, sino que a nuestra propia conveniencia. Sigamos entonces. Mucho de esto pasa también cuando queremos, ¿sabe? Y vamos a hablar de eso hoy día. Pasa mucho esto cuando queremos justificar costumbres. Tenemos costumbres y las queremos justificar. Tenemos tradiciones y no las queremos dejar. Entonces empezamos a acomodar la palabra. Es que esto no es tan así. Y esto no sale aquí, sino que sale acá. Y empezamos a acomodar. Y olvidamos que todo es útil en las Escrituras, ¿cierto? Para nuestra vida. Perdón. Entonces, pasa muchas veces cuando queremos justificar costumbres o tradiciones que traemos del viejo hombre o de otras iglesias, tal vez, cuando hay hermanos que vienen de otros lugares, ¿cierto? Vienen con sus cosas, ¿cierto? Y queremos justificarla y no queremos cambiarla. Pero tenemos que acomodarnos ¿a las iglesias? No, a la palabra de Dios. Si esta iglesia hace esto, bueno, cada uno responderá, pero yo tengo que hacer lo que la Biblia dice, la palabra del Señor. Y si yo en mi iglesia hacía esto y no sé, y cantábamos con las manos arriba, bien, pero ¿qué dice la Biblia? O si aplaudíamos, pero no es pecado aplaudir. Bien, está bien, pero ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo hay que hacerlo? ¿De qué forma? ¿Ah? ¿Bajo qué contexto? Entonces todo eso tiene que analizarse y no dejarnos llevar por costumbres que traemos del viejo hombre o de otros lugares. O también por mi propia carnalidad, simplemente. Soy carnal y quiero hacer esto y le busco la quinta pata al gato para hacerlo. Le busco eso, como dice, los resquicios legales, esos vacíos legales que hay. Está ese vacío en la Biblia. No sé, yo creo que el Señor la escribió completa y no dejó nada al azar. Está todo ahí, solamente que debemos entenderla y profundizarla para entenderlo todo. Entonces, lo que debemos aprender, hermano, no es que las costumbres tal vez, o las tradiciones, o como soy yo, o mi esencia sea malo. Lo que debemos entender como erróneo es cuando las costumbres o las tradiciones o mis hábitos están en contra de la palabra de Dios. Eso sí es malo. Yo puedo tener una costumbre que no ofenda a nadie, no ofenda al Señor, y bien. Pero si transgrede la palabra del Señor, ahí ya no hay nada que hacer, hay que cambiar. Y debemos estar siempre dispuestos a cambiar. Principio número 10. Vamos al libro de Hechos, capítulo 6, verso 8 al 15. Vamos a ver ejemplos hoy. El libro de Hechos, capítulo 6, versículo 8 al 15. Preste atención hoy más que nunca. Aunque hayan temblores y cosas así, presta atención, porque esto no es una técnica. Estamos hablándole a su corazón. El Señor quiere hablarle a su corazón. No quiere hablarle a su intelecto, quiere hablarle a su corazón, a un cambio. Así que preste toda la atención posible. Si necesita venirse acá adelante, véngase adelante. Cristóbal, siéntate bien. ¿Ok? Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6. Versículo 8 al 15. Hechos capítulo 6. Versículo 8 al 15. ¿Estamos todos ahí? Amén. Leamos entonces. Dice, y Esteban, lleno de gracia. ¿Quieren leer conmigo? Leamos todos juntos entonces. Bien. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría, el espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar
palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y levantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio, y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. ¿Vieron cómo le vieron? ¿Vieron cómo le vieron? Valga la redundancia. ¿Ah? Un rostro de un ángel. Pero no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de los versículos anteriores. Podemos ver entonces, nos muestra un claro ejemplo de lo que hemos dicho hasta ahora en esta introducción. Un claro ejemplo, ¿cierto? Pero vamos a identificarlo si todavía no lo entiende la idea. En el contexto, porque hemos aprendido del contexto, o sea, los versículos que están antes, por ahora, ¿cierto? No lo que vamos a iniciar los que están antes. En el contexto, la iglesia del Señor estaba siendo organizada. Habían elegido diáconos, ¿cierto?, para atender a la gente, para servir. Estaba siendo organizada, estaba siendo administrada. Se estaba llevando una buena mayordomía. ¿Y qué había producido esa buena mayordomía? Frutos. El evangelio estaba creciendo. Dice que hombres, en los versículos previos, hombres y mujeres y sacerdotes estaban creyendo en Jesús como el Mesías. O sea, estaba creciendo el evangelio. Ese era el contexto previo. Por eso estaba enojado Satanás. Estaba enojado. ¿Y qué quiso hacer? Lo que siempre hace. Quiso silenciar, quiso callar, quiso golpear a la iglesia. Y sabemos con la historia que cuando Satanás quería hacer eso, ¿qué pasaba? Más se propagaba el evangelio. Aún más. Cuando nos quieran silenciar nosotros, más debemos propagar el evangelio. Ese es el principio que debemos estar siempre presente cuando vengan los tiempos aún peores. Entonces, ese era el contexto. Esto entonces llevó a la oposición a querer silenciar el evangelio. Entonces se levantaron contra un gran hombre de Dios, Esteban. Un gran hombre de Dios. Porque para ser, ¿cierto?, un diácono, tenía que ser una persona de testimonio, una persona de poder en la palabra y de poder del Espíritu Santo, con buen testimonio, lleno de sabiduría también tenía que estar, era uno de los requisitos. Valiente, dice que era Esteban también. Por lo mismo, la oposición, ¿qué tuvo que hacer? Tuvo que inventar algo para poder pillarlo, o tuvo que tal vez ensuciar el mensaje que no era tan así lo que se estaba predicando y transformarlo en algo diferente que perjudicara a la iglesia. Tuvieron que inventar algo, ¿cierto? Y tener testigos falsos para desacreditarlo. La resistencia al evangelio ya había pasado de una etapa del debate a una etapa de discusión. Luego de la discusión, ¿cierto?, pasó a desacreditar a los líderes de las iglesias. Y luego no le bastó desacreditar a los líderes, sino que llegaron a la violencia. A eso estaban llegando ya la oposición. A encarcelar, a lapidar, ¿cierto?, flagelar a los líderes de las iglesias, a aquellos que predicaban. Entonces ya estaba llegando a la violencia. Los contrarios, ¿cierto?, a los cristianos incitaron al pueblo, convenciéndolo de que Esteban estaba atacando la esencia de la fe, pero no de Cristo, de la fe judía. Dijeron que Esteban estaba atacando la esencia de la fe, la base de la fe. O sea, estaba atacando, ¿cierto?, el templo, la ley, Moisés e incluso Dios, como ellos lo veían. Esteban estaba atacando la esencia de la fe judía. Y ya no estaban preocupados de atacar por la obra de Cristo, ¿cierto?, en la cruz, sino que estaban pendientes de las palabras que atacaban, ¿qué cosa? Sus costumbres, sus tradiciones. Esa era su esencia, pura costumbre, pura tradición.
Como dice el texto, ¿cierto? Dice, cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Estaba atacando solamente su religión, sus tradiciones. Ese era el problema. Supuestamente ellos estaban siendo ofendidos. Al predicar la palabra de Dios, estaban siendo ofendidos porque atacaba sus costumbres. Mire qué terrible, hermano mío. Si usted se ofende con la palabra del Señor porque el predicador atacó sus costumbres, el problema no es del predicador ni de la palabra, el problema es de uno, de su actitud, que es el principio de hoy. Su actitud. Usted no quiere dejar la carne. Y eso le imposibilita crecer en la palabra del Señor. Entonces, tal vez en nuestra vida nosotros no llegamos a las violencias al defender nuestras costumbres o pensamientos, pero sí llegamos a las discusiones, sí llegamos a los debates, sí llegamos a las divisiones. Y usted sabe lo que el Señor piensa del que causa divisiones, lo hemos aprendido. Entonces, no están siendo buenos nuestros pensamientos tal vez. Tenemos que ser también humildes. Si causo divisiones, ¿estoy bien? ¿Soy el único que piensa esto y estoy en contra de todo y todo está mal? Si por la Biblia no he podido convencer a alguien, ¿estoy bien? ¿Cierto? Por eso es un tema de actitud. De actitud. Entonces, nuestras costumbres muchas veces son muy fuertes y no aceptamos ser corregidos por la palabra de Dios. Lo que queremos hacer a veces es más fuerte de lo que Dios quiere que yo haga. Y no acepto ser corregido por la palabra del Señor. Precisamente en este estudio, ¿cierto?, aprendemos técnicas o principios que nos ayudan a mejorar nuestras convicciones. ¿Por qué? Porque tenemos una mejor interpretación de la palabra del Señor. Y eso hemos aprendido hasta ahora. Cómo poder tener una mejor interpretación de la palabra del Señor. ¿Para qué? Para formar convicciones correctas, no erróneas. Para entender lo que Dios quiere decir y no errar. Para ser buenos siervos y no malos siervos. Ser útiles. Ser de un servicio honroso y no de deshonra. Precisamente lo que hemos estudiado nos ayuda a eso. Pero sin duda una buena actitud siempre debe estar en nuestras vidas. O de lo contrario, todo lo que se ha enseñado en estos meses no va a servir de nada. ¿Sabe, hermano mío? Todo lo que usted ha escuchado en estos meses que hemos aprendido técnicas, contexto, enseñanza general, significado normal, interpretación, inspiración. ¿Qué más hemos aprendido? Hartas cosas más. Yo me acordé de algo, tienen que acordarse de otra. Bueno, hartas cosas más. No va a servir de nada, hermano mío. No va a quedar en su corazón, ¿sabe? Van a entrar por aquí y salir por acá. ¿Por qué? Porque no hay un cambio de actitud al recibir la palabra del Señor. Y sabe, el problema no es ser mío. Yo no me arrepiento de predicar esto. Para mí no son palabras desperdiciadas, porque sé que hay algunos que sí quieren y tienen la buena actitud de ser instruidos, de ser corregidos si hay algo que corregir, de ser amonestados si hay algo que amonestar, de ser exhortados, animados. El que no tiene ese cambio de actitud, él dará cuenta del Señor, porque ha sido instruido. No tendrá excusa ante el Señor. Por eso, hermano mío, tienes que examinarte bien. Si quieres seguir creciendo, y yo creo que cada uno quiere seguir creciendo, ¿qué pasa ahí en el corazón? ¿Cómo estamos sentándonos a leer la palabra del Señor? ¿Cómo estamos sentándonos acá a escuchar la palabra del Señor? ¿Dispuestos a cambiar? ¿Dispuestos a mejorar? ¿Dispuestos a crecer? ¿O sí? Mira, interesante, así voy a meditar? ¿Cuánto oró la semana para meditar en lo que se ha expuesto? ¿Cuánto estudió? ¿Cuánto oró? A veces somos, ¿cierto?, tan soberbios y engreídos que no tomamos en cuenta la preparación de alguien que está exponiendo. Y no por ser yo, si acá se para mucha gente. De hecho, se van a presentar en el verano predicadores nuevos. Y hay que mirar menos.
No, hay que estar dispuestos a ser moldeables, a ser exhortados. Desde el más pequeño hasta el anciano más sabio que esté en esta tierra, si habla por la palabra del Señor, yo debo estar con una buena actitud. Una buena actitud. Sigamos. Entonces, vemos, ¿cierto? En Hechos 6 se nos presenta el ejemplo de lo que hemos introducido en el tema. Las costumbres, las tradiciones, las cosas que yo traigo y que no están a favor de la palabra del Señor, que no son miradas bien por el Señor. Yo debo estar dispuesto a cambiarlas. ¿Ven? ¿Está claro eso? Vamos a ver más ejemplos entonces. Podemos ver al mismo Señor Jesús exhortando a sus seguidores a cambiar estas cosas. Vamos a ir a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Vamos a leer de capítulo 5, 6 y 7. No, vamos a estar toda la noche aquí. Hacer vigilia. Mateo capítulo 6. ¿Dónde me fui yo a ese? Mira, que me pongo a hablar. Estoy en Ezequiel, no llego nunca. Tenemos Mateo capítulo 5. Y me gusta a mí, yo escucho el audio de este seminario y me gusta el pastor Jefferson porque le pone harto contexto. ¿Cuál es el contexto? Dice. ¿Cuál es el contexto, hermano mío? Mateo 5, 6 y 7. ¿En qué mensaje se nos presenta? El Sermón del Monte. No es muy difícil de encontrar, ¿cierto? Sermón del Monte. Se nos presenta, ese es el contexto, el Sermón del Monte. El Señor parándose ante una multitud, instruyéndoles, enseñándoles a seguidores. Entonces vemos en el capítulo 5 al 7 que el Señor Jesús se pone frente a la multitud y les enseña como un maestro, pero ¿sabe? Un maestro en particular. Y miren lo que dice la gente en el capítulo 7, el verso 28 y 29. Miren lo que lindo que dice la gente. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Pero mire, eso mucha gente lo dijo, pero mire lo que sigue. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. O sea, les enseñaba de una forma que nunca habían sido instruidos. Porque los escribas, ¿cierto? Los fariseos y toda esta gente, doctores de la ley, eran los que enseñaban, los que instruían, repetían las palabras y leían las palabras una y otra vez. Pero Cristo enseñaba con autoridad, con poder, como nadie les había enseñado. Y la gente se admiraba de eso. Qué tremendo, ¿cierto? Ver al gran maestro. Y vemos en el capítulo 5, ¿cierto? En el capítulo 5 vemos en el versículo 1, dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Entonces, su mensaje ya no se trataba del camino de la salvación para los perdidos, sino un mensaje de vida para los verdaderos hijos de Dios. Ya había predicado del arrepentimiento en el capítulo 4, ¿cierto? En el verso 17 había predicado. Ya tenía seguidores, ya tenía gente que se había arrepentido, que se había convertido. Y esos seguidores vinieron a escuchar al maestro. Y se pararon frente a él. Y Jesús se paró frente a ellos, frente a la multitud en el monte, ¿cierto? A enseñarles, a instruirlos. Pero mire lo precioso y el mensaje del Señor. Cómo en 3 capítulos Él habló combatiendo, ¿sabe contra qué? Contra las costumbres, contra las tradiciones que traemos de nuestra antigua manera de vivir o de nuestra carnalidad. Vamos a ver. Entonces estos discípulos estaban probablemente confundidos acerca de la verdadera naturaleza de la justicia y del reino de Dios. En sus discursos Jesús clarificó el fundamento de la ley y la naturaleza de la religión verdadera, ¿cierto? En el reino de Dios. De cierta forma Jesús, como dice aquí, Jesús dio la vuelta a la ley y a las tradiciones que eran principalmente negativas para la persona. Y Jesús las mostró de tal forma, mostró su esencia de tal forma que la ley, ¿cierto? Y la palabra del Señor eran de provecho para la gente. La ley era algo negativo para la gente. Y Jesús dice que no vino a abrogar la ley, ¿cierto? No la vino a eliminar. Abrogar, dije. ¿Qué se entendió? ¿Cierto? No vino a eliminarlas, ¿cierto? Sino que las usó, pero mostró lo que realmente la ley era
la palabra de Dios, cómo Dios quería expresar la ley, no como el hombre la había manipulado o la llevaba a cabo durante todos esos años con sus costumbres y tradiciones. Entonces en Mateo capítulo 5, el verso 17 al 18, ¿cierto? Nos dice eso, que no viene a abrogar la ley, ¿cierto? Fue acusado, mire, también fue acusado como Esteban, fue acusado de que él venía a hablar en contra de las tradiciones, en contra de los judíos. Y no, ni Esteban no habló en contra de los judíos y Jesús no habló en contra de los judíos. Muy por el contrario, Jesús cumplió a cabalidad la ley, perfectamente. Podemos ver también en el contexto, en el versículo 19-20, él dice que de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. O sea, él nunca vino a decir que no se debía cumplir los mandamientos, sino que nos vino a enseñar lo importante de la ley en base a lo que Dios quiere de nuestras vidas. Eso es lo que él vino a hacer y a enseñar. Y como le dije, lo cumplió a cabalidad. También proveyó un camino de salvación que cumple con todos los requisitos de la ley. Te puede ver eso en Romanos 3. Y también cumplió todos los tipos y todas las profecías del Antiguo Testamento. Así que no vino a abrogar todo lo previo al Nuevo Testamento. Vino a cumplir cada cosa y a darle un sentido, darle la profundidad necesaria. Y por eso es bonito este texto. Y siempre lo he visto así. Es interesante. Mire, sigamos. El versículo 21. Fíjese, el versículo 21, el versículo 27, el versículo 31, el versículo 33, el versículo 38. ¿Qué nos dice? Oísteis que fue dicho. Oísteis que fue dicho. Toda la vida, hermana Cecilia, usted ha creído algo. Toda la vida, hermana Maricela, usted ha creído algo. Se le enseñó así, hermana Silvia. ¿Oíste que fue dicho? ¿De qué iglesia venía usted, hermana Silvia? ¿De la asamblea? No, de asamblea, ¿cierto? De muy pequeña, de muy joven. ¿No? Pero fue su primera iglesia, ¿cierto? Fue su primera instrucción. Entonces ella puede decir, ¿oíste que fue dicho? Pero ¿qué pasó cuando llegó a entender la Biblia? El Señor dice otra cosa de lo que se me había enseñado. Pero es que es tan buena esta costumbre, ¿es cierto?, que teníamos en la asamblea. Pero ¿qué dice el Señor? ¿Cierto? Y ahí cambian muchas cosas. Muchas cosas cambiaron. De partida tiene pastor. No había pastor allá. Era más entretenido sin pastor, ¿cierto? No. Habían 4, a falta de uno habían 4. Miren. No, yo prefiero uno. Ay. Pero mire, ¿cierto? Dice, ¿oíste que fue dicho? Tal vez traemos muchas cosas, tenemos muchas cosas arraigadas. Pero ¿qué dijo después? En cada de esos versículos que citamos, ¿qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Jesús? Mas yo os digo, pero yo os digo. Cambia la cosa. La palabra del Señor dice. Cambia. Dice, pero pastor, que siempre se ha hecho así. Siempre. Pero Dios dice. ¿Y ahí es que tengo que estar yo? Dispuesto a cambiar. Dispuesto a cambiar. A dejar esas cosas tradicionales, esas costumbres que están en contra de la palabra de Dios. Entonces, vemos esos textos, ¿cierto? También en el capítulo 6, haciendo un resumen, el verso 1 dice, guardaos, guardaos. El verso 5 dice, y cuando ores. El verso 16 dice, cuando ayunéis. ¿En base a qué? En base a cómo ellos hacían. Cómo ellas hacían en sus costumbres y tradiciones, cómo oraban, cómo ayunaban. También el verso 19 dice, no os hagáis, y usted puede ir leyendo, ¿cierto? El verso 24 dice, ninguno puede. El verso 25, por tanto os digo. En el capítulo 7 vemos en el verso primero, no juzguéis. El verso 7,
Pedid y se os dará. El verso 13, entrad por la puerta estrecha. El verso 15, guardaos de los falsos. El verso 21, no todo el que me dice. El verso 24, dice, el que oye y hace. ¿Se fija? Cristo en su mensaje combatió contra todas las tradiciones y costumbres, contra toda la carne. Y es la misma que nosotros traemos hoy a esta iglesia. Es que ya allá antes hacía así, o yo siempre he creído esto, es que yo siempre he tenido este pensamiento. Dice Isaías, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ¿cierto? Son muy altos y muy larga la distancia del pensamiento mío del pensamiento del Señor. Lo que dice el Señor, lo que dice la Biblia. Entonces, todas estas enseñanzas de parte de Cristo a sus nuevos discípulos, y eso es, no cambiaban sus leyes, no las cambiaban. No cambió la ley o sus costumbres, muy por el contrario, las mejoró, las profundizó. Dijo que, por ejemplo, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. No podemos matar, eso está claro, es pecado. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, ¿qué está haciendo? Será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatu quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Terminó con el mandamiento de matar? No. Lo profundizó. Lo aumentó en rigurosidad, en espiritualidad. Porque no solamente era lo externo, sino que también lo interno que debía ser también entregado al Señor. Todos mis sentidos, toda mi vida debe estar en comunión y ser espiritual con el Señor. ¿Y qué hacían los fariseos? Se mostraban, pero por dentro estaban, ¿cómo estaban? Contaminados, eran sepulcros blanqueados, dice. ¿Ah? Por fuera se muestran bonitos, pero por dentro están cochinos, sucios, por el pecado. ¿Qué importa más, hermano mío? ¿Qué importa más? ¿La palabra de Dios o la del hombre hablando de Dios? ¿Qué importa más? ¿La palabra de Dios o la del hombre hablando de Dios? La palabra de Dios. Porque no estamos en esos tiempos, ¿cierto?, donde el clero solamente hablaba de Dios y decía cualquier barbaridad. Y los laicos no podían ni leer la Biblia, ¿cierto? Usted tiene su Biblia y puede comprobar lo que el expositor está diciendo, como los hermanos de Berea, ¿cierto? Los fariseos y los escribas se llenaban la boca hablando de Dios, pero realmente no interpretaban el correcto mensaje de la palabra de Dios. ¿Qué importa más en su vida, hermano mío? ¿Qué importa más en su vida? ¿Lo que usted quiere creer de la palabra de Dios o lo que la palabra de Dios realmente dice? ¿Qué importa más en su vida realmente? ¿Sus costumbres? ¿Lo que usted cree de Dios? ¿O lo que Dios realmente dice? Debería cierto lo segundo ser lo más importante. Sigamos viendo ese ejemplo. Tal vez sigue luchando con su actitud. Vamos a ver otro ejemplo. Vimos a Jesús. Tal vez no, que Jesús es Jesús. Bien, vamos a un mortal común y corriente, con las mismas cualidades que cualquiera de nosotros. Vamos a estudiar el libro de Hechos. Vamos a hablar de Apolos. De Apolos, que vivió lo mismo. Ya tenemos 3 ejemplos. Vimos a Esteban, ¿cierto? Vimos a Jesús. Ahora vamos a ver a Apolos. Hombres, ¿cierto? En el caso de Esteban y Apolos, que estuvieron dispuestos a cambiar. En el caso de Jesús, el maestro que enseñó lo que había que cambiar. Hechos 18 les dije. ¿No he dicho capítulo? Hechos
18, verso 24 al 28. 24 al 28, del capítulo 18. Dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Un solamente punto aparte. Fíjese el verso 17, para los que quieren entender por qué se escriben cartas, cuándo se escriben cartas. Dice que le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Hay cartas de recomendación, hay cartas, y por eso dice la carta de traslado. Es una carta bíblica, no es un invento de las iglesias. Y hay otras más en las epístolas. Solamente eso es un punto aparte. Entonces, otro ejemplo de convicciones, de buena actitud frente a la palabra de Dios al ser corregido e instruido, lo podemos ver también en Apolos, ¿cierto? Vamos a profundizar este texto. ¿Quién era Apolos? ¿Cómo era Apolos? ¿Quién era Apolos? ¿Cómo era Apolos? Vamos a responder la primera pregunta. ¿Quién era Apolos? ¿Quién era Apolo? No cómo era. ¿Quién era? Un judío. Bien. Natural de Alejandría. Bien. Entonces Apolo era natural de Alejandría. O sea, de Alejandría. Era judío. Y acá dicen las notas, ¿cierto? Con nombre griego. Esa es la mezcla de esos tiempos, ¿cierto? Como ahora algunos van a tener apellidos medio raros en las mezclas colombianas, haitianas. Va a pasar, y pasó en ese tiempo. Apolo judío con nombre griego. ¿Y dónde vivía? En Alejandría. Y qué entretenido esto, mire. ¿Dónde estaba Alejandría? ¿Alguien sabe? En Egipto. Judío con nombre griego que vivía en Egipto. La segunda ciudad más importante del Imperio Romano era Alejandría, un puerto, ¿cierto?, de mar. Estaba al noroeste de Egipto. Déjenme ver bien mis notas. Sí, en la costa norte de Egipto. Fundada por Alejandro Magno. La ciudad era muy, ¿cómo, hermano Roberto? Cosmopolita. Ya, es que me corrigió, porque no es como cosmopolita, ¿cierto? Cosmopolita. Me corrigió en la tarde. Dije, me voy a enredar igual. Cosmopolita. O sea, muchas culturas, ¿cierto? ¿Estoy bien? Que el hermano Roberto la tarde me hizo el estudio, entonces por eso. Allí vivían egipcios, vivían romanos, vivían griegos y un cuarto de la población eran judíos en Alejandría. Imagínense, se parece a Chile. Así como vamos. También la traducción, ¿cierto? La historia dice que la traducción de la Biblia, ¿cierto? La traducción del idioma griego, de la Biblia hebrea, se hizo en Alejandría, unos 150 años antes del nacimiento del Señor Jesucristo, más o menos. Alejandría era una ciudad famosa por su gran biblioteca y también se consideraba el centro cultural y académico del mundo. O sea, ¿quiénes estaban ahí? ¿Ah? Grandes hombres intelectuales, inteligentes, sabios, cultos. Entonces, Apolo tenía estas características. Era una persona
culta, con educación, enseñado, instruido. Ese era Apolos. Ve que podemos aprender algo hoy también de quién era Apolos, porque se nombra como causa de división y pocas veces también se le ve las cualidades o atributos, y tiene hartos atributos. Sigamos. Entonces ya vimos quién era Apolo, ¿cierto? Ahora podemos ver cómo era Apolo, cuáles eran sus características, su carácter, cómo se desenvolvía. Dice el texto que leímos, el versículo 24, dice que era un varón elocuente, poderoso en las escrituras. ¿Se fija? Elocuente quiere decir una persona que ha estudiado mucho para capacitarse y expresar de la mejor forma y de buena forma las palabras, con autoridad, con claridad, con calidad. ¿Cierto? Obviamente él le sacó mucho provecho al lugar donde nació, ¿cierto? A su cultura alejandrina. Dice que también que tenía poder en las escrituras, significa que es alguien que entiende la palabra del Señor y puede exponerla con poder y es firme en su fe. No es fluctuante, no es como dice Efesios, es como un niño fluctuante llevado por cualquier cierto viento de doctrina, por cualquier pensamiento. Apolo no era así. Él era poderoso en las escrituras. Él tenía una fe firme. No era fácil de convencer, no era fácil de llevar. Porque algunos tal vez piensan que fue fácil al ser convencido o instruido. No, no era así. También el versículo 25, ¿qué nos dice? Nos habla de que era instruido dice, de espíritu fervoroso. Espíritu fervoroso. Y cuando hablamos de fervoroso, quiere decir que habla de una expresión de hervir. ¿Ah? Energía, fuerza, calor. Que se expande fuerte. Esto quiere decir tener celos y amor tan grande por algo que sale con energía en la actividad, ¿cierto? Y en la dedicación de la predicación, en el caso de Apolos. Una persona de buen corazón y consciente de sus dones y conocimientos, ardía por impartir la verdad de las Escrituras a la gente. Predicar. Se apasionaba. Quería predicar. ¿Qué más dice el verso? Hablaba y enseñaba diligentemente. O sea, su energía y entusiasmo fue canalizado en ministrar en la obra de Dios. Él no se ocupaba de otras cosas. Su prioridad era enseñar y mostrar la palabra de Dios, predicar de Dios diligentemente, no negligentemente, diligentemente. Lo más importante en el mundo es la obra de Dios. Él tuvo dedicación y ánimo para seguir adelante. Hablaba acertadamente y eficazmente del Señor. También dice que el 26 dice, y comenzó a hablar con denuedo. Su dedicación y amor por Dios pasó por encima y por arriba de su timidez. Su miedo de lo que dijera la gente no era importante. Él predicaba con valor, con valentía. A pesar de la oposición, él predicaba y se paraba enfrente y enseñaba. O sea, no era como yo o como tu hermano, que a veces nos amedrentamos, ¿cierto? Si estamos viendo 3 o 4 cualidades de Apolo y ya estoy quedando chico, ¿cierto? Y tú tal vez al examinarte con humildad te estás viendo también chico ante Apolo. Es tremendo hombre, tremendas características. ¿Se imaginan que dijeran eso de uno? Este hombre tenía esas características tremendas. Pero ¿qué dice después? Pero cuando le oyeron, Priscila y Aquila le tomaron aparte, dice, y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y aquí cambia el tema. Ya dejamos de alabar a Apolo. Dice que le expusieron más exactamente el camino de Dios. Su falta de conocimiento era porque no le había sido revelado
los detalles, ¿cierto?, que están escritos en el Nuevo Testamento. Que Jesús era el Mesías, el Cristo, que Jesús había muerto y resucitado. Él no tenía esa revelación, no había sido instruido en eso. Su mensaje era más bien lo que había aprendido del mensaje de Juan o de algún seguidor de Juan el Bautista, que había llegado tal vez a Alejandría y había sido instruido en eso. O sea, que el Mesías vendría pronto, que vendría el Salvador. Y él predicaba eso. No le había sido revelado todo el mensaje del Cristo que había resucitado, que había ascendido al cielo, que había dejado al Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo que podía tener cada creyente. Él no había sido entendido en eso todavía. No lo había sido instruido. No es que estuviera pecando, sino que no había sido instruido en eso. No sabía. Entonces, este gran predicador, con muchas virtudes, producto de su preparación e instrucción que había recibido, se encuentra con dos creyentes. Tal vez estos dos creyentes, en intelecto, en sabiduría, en poder, eran tal vez menor que Apolo. Tal vez esta mujer y este hombre, un matrimonio, conocían un poco del Señor, pero lo que conocían era lo perfecto, era lo correcto, era lo que Dios quería mostrar a la humanidad, que Cristo había llegado, había resucitado, había ascendido al cielo, que había muerto por los pecados en la cruz. Y el mensaje de Apolos, con todo el amor que tenía y con toda la pasión que lo hacía, estaba errado, estaba equivocado. Necesitaba aprender. Aprender tal vez de esos humildes seguidores, de esos humildes siervos, discípulos de Dios. Pero sigamos más adelante, miren. Podemos ver, dice, y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Podemos ver aquí un hombre que pudo recibir instrucción y corrección de otros, ¿cierto? Porque estaba en lo incorrecto. Y esto aún que Apolos era un maestro de la Biblia. Este hombre tenía una buena actitud frente al hecho de adquirir conocimientos nuevos. Más aún cuando el que estaba equivocado, ¿cierto?, en su predicación. Podemos ver la actitud humilde y dócil de este maestro tan dotado que se presta para ser instruido por un matrimonio. Pero nosotros, ¿qué decimos nosotros? Que el pastor es joven. Y aprovechando las palabras de antes, el pastor es joven. No, ya no estoy joven ya porque cumplí 30. ¿Ah? No, que ya estamos viejos para cambiar ya, pues si ya... ¿Por qué tenemos que ya estamos viejos? Preocúpense de otros, que tienen mucho camino por recorrer. Decimos esas cosas, ciertas veces nos pillamos así. Es que ya he vivido muchos años con esto, ¿para qué cambiarlo? Si no, ¿a quién afecta? Al Señor afecta, hermano mío. A Dios afecta y a su palabra. ¿No le basta eso? Está bien, que no le importa que me afecte a mí. Bueno, ya usted dará cuenta, porque David dice que no debemos ser tropiezo a nadie. Pero si al Señor le afecta a usted, eso debería moverlo. Si su actitud en la vida, frente a la palabra del Señor, está en contra de lo que Él dice, al Señor le afecta. Y está en contra de Dios. Y eso debería cambiar su corazón. Y debería cambiar sus costumbres, sus pensamientos, sus ideales, sus sentimientos. Porque están en contra de la palabra de Dios. Dice el mismo versículo que leímos, el 27, dice que queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron. Y dice que fue de gran provecho. ¿Por qué? Porque este hombre se dejó instruir. Si no se hubiera dejado instruir, no hubiese sido de provecho a nadie. No hubiese podido pastorear, no hubiese podido predicar, porque hubiera predicado un evangelio diferente. Un evangelio que tal vez con el tiempo y con el conocimiento hubiese sido un falso evangelio, como siguen predicando hoy los judíos, que el Mesías todavía no viene. Pero el Mesías ya vino, ya murió por nosotros y vendrá a buscarnos nuevamente. Pero este hombre se dejó instruir y fue de gran provecho.
podemos ver que una buena actitud ayuda, una buena actitud, hermano, ayuda a salir de la ignorancia y poder seguir creciendo en los caminos de Dios. Y sabe, no solamente usted crece, sino que ayuda a crecer a otros. Y es de provecho su vida para otros. Es de provecho. Pero ¿por qué tengo que preocuparme del otro? Porque la Biblia lo dice. Pero ¿por qué tengo que yo enseñarle con mi testimonio? ¿Por qué tienen que fijarse en mí? Porque la Biblia lo dice. Simplemente. Pero es que los predicadores enseñen, que el pastor enseñe, que los que tocan la música enseñen. Ellos tienen que tener buen testimonio. No. Todos tienen que tener buen testimonio. Cada uno tiene que tener buen testimonio y no puede ser de tropiezo a nadie. No puede ser de tropiezo. Cada uno. ¿Por qué? Porque Dios así lo dice. Entonces tengo que cambiar. Tengo que cambiar. Sí, tienes que cambiar. Dice, el 28 dice, porque con gran vehemencia, mire ahora cómo cambió, tenía buenas cualidades, ¿cierto? Pero ahora tiene una mejor también. Con gran vehemencia, refutaba públicamente ahora a los judíos. A los judíos. Y mire cómo cambia el mensaje, lo bello de eso. Demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Aquello que ignoraba, lo conoció. Se dejó instruir y ahora podía enseñar y refutar. ¿Por qué? Porque era elocuente, era sabio, era todo lo que vimos anteriormente. Pero ahora lo podía usar de la forma correcta, con mayor eficacia, con vehemencia. Dios tenía un siervo que defendía de buena forma la verdad de las Escrituras ante aquellos que imponían, ¿qué cosa? Sus costumbres, sus tradiciones. Ante aquellos que imponían, ¿cierto? Eso. A la misma ley. Pasando por alto la verdad, ¿cierto? El amor de Dios y la verdad de su Hijo Jesús. Sin duda este hombre pudo seguir siendo útil por ser un hombre moldeable a la palabra de Dios y no una persona sabia en su propia opinión. Gran ejemplo de Apolo, ¿cierto? Y podríamos seguir con el capítulo 19, pero solamente hoy vamos a ver este texto. Y aún con lo que hizo en Corintios también. ¿Sí? ¿Corintios? ¿Estoy bien? Venecia, ¿sí? Verdad, exactitud, anónimo de Venecia. ¿Ah? Con ímpetu, sí. Exacto, todo eso, sí, con poder, con fuerza, con autoridad. Podía refutar. Entonces, hermano, es muy importante este principio, ¿cierto? ¿Ha podido ver la importancia de este principio hoy? Es muy importante. Más que llenar la cabecita de intelecto, de técnicas, hay que llenar el corazón, la vida de la palabra de Dios. Para luego poder aplicar esas técnicas con eficacia, con poder, con vehemencia. O si no, seguiré siendo un hombre elocuente, con buena oratoria, ¿eh? Pero vacío, sin autoridad, siendo un escriba más, un fariseo más, un doctor más de la ley, no marcando ninguna diferencia. Entonces este principio ataca nuestro corazón. Un corazón que tiene que ser moldeable y humilde. No un corazón soberbio, aferrado a la tradición, al conocimiento vago de las Escrituras o al conocimiento conveniente de las Escrituras. Porque está el conocimiento vago y el conocimiento conveniente de las Escrituras. Cuando empezamos a manipular. Exacto, manipulamos. Cada creyente que quiera interpretar las Escrituras de una forma correcta deberá estar dispuesto a cambiar errores escriturales en su vida, errores espirituales. Debe tener la actitud que agrade a Dios para que pueda ser instruido, para así poder crecer y ayudar a crecer a otros.
¿Cuántas veces nos preguntan algunos qué hacer o cómo hacer, ¿cierto? Nos piden consejos. ¿Y qué les decimos, hermanos? ¿Realmente les decimos lo que Dios dice? ¿Sabemos lo que Dios dice? ¿O le decimos lo que creemos que Dios dice? ¿O le decimos lo que a nosotros nos ha funcionado? Todos estos años me ha funcionado esto, yo he hecho esto. Y siempre me ha ido bien. Yo le decía el otro día así, porque Dios hace salir el sol sobre justos e injustos. Pero pronto ahí llega el juicio. De repente será quebrantado y no habrá medicina, ¿cierto? No habrá remedio para él. Debemos estar dispuestos para aprender y tener una buena actitud frente a Dios y a su palabra expresada. Como le dije hace un rato, ninguna técnica aprendida anteriormente, hermano, va a servir. Usted se le va a olvidar todo lo que le dije, todo lo que hemos enseñado estos meses. Si no hay una vida dispuesta, en humildad, a aprender la palabra de Dios. Entonces es importante este principio. Tienes que estar siempre dispuesto, hermano mío, a cambiar. A cambiar. Ahora pregúntese. ¿Sigue luchando contra la palabra del Señor? ¿Cuánto está dispuesto a cambiar? ¿Hasta qué punto llega su obediencia? Porque aquí empiezan a salir las cosas, ¿cierto? Las tradiciones y las costumbres. Y lo que yo creo. Pero ¿sabe? El yo pienso, el yo creo, el yo siento. ¿Usted sabe de quién son? ¿Qué debe primar en nuestras vidas? ¿Qué debe primar en nuestras vidas? Dios dice en las Escrituras. Eso debe estar siempre en mi vida. El yo pienso, el yo creo y el yo siento, perdónenme la expresión, pero guárdeselo. Guárdeselo. Dios dice. ¿Amén? Que el Señor bendiga su palabra. Oremos al Señor, pongámonos de pie.